Ahí está. Ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Grabación todo. Entonces habíamos visto las clases anteriores, habíamos hablado de los procesos, ¿cierto? Y habíamos hablado, habíamos visto las partes de los procesos, y en esta clase ya vamos a empezar a interiorizarnos más en los procesos para analizarlos. Es decir, hacernos preguntas de los procesos, y vamos a descubrir algunas preguntas útiles que nos pueden servir para analizar o para tomar decisiones en los procesos. ¿Ya? Entonces quiero partir con una motivación, un problemita. Entonces, supongamos que tenemos una máquina dispensadora de alcohol gel, ¿ya? Y esta máquina tiene las siguientes propiedades, o las siguientes características. Primero, demora 15 segundos en atender a una persona. Puede almacenar hasta 3.600 unidades en la máquina. O sea, la capacidad completa de la máquina, la capacidad de almacenamiento son 3.600. Y cada unidad se vende en 1.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro problema, nuestra motivación. Y hay algunas preguntas claves que podrían saltarnos a nosotros para entender o para caracterizar esta máquina expendedora, dispensadora de alcohol. La primera, por ejemplo, una pregunta típica de proceso. ¿Cuál es la capacidad de la máquina? Aquí capacidad estamos entendiendo como la capacidad de atención de la máquina, ¿ya? No como la capacidad de almacenaje, que son los 3.600 unidades, sino que la capacidad de atención. ¿Cómo creen ustedes que, hablando de esta capacidad, cómo creen que se puede medir la capacidad? ¿En qué unidades? ¿Como cuántas personas por hora, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cierto? Podríamos pensar que son unidades, en este caso personas, o también unidades de alcohol gel, partido por unidad de tiempo. Alguna unidad de tiempo que nosotros definamos. Segundo, minuto, hora. ¿Ya? Entonces, podríamos responder esta pregunta, la primera pregunta, ¿cuál es la capacidad de la máquina? Supongamos que la máquina está trabajando continuamente, o sea, las personas que llegan a la cola son infinitas. Siempre hay personas esperando. Ese es un supuesto que vamos a hacer siempre para estimar la capacidad de un proceso. Que la tasa de llegada de las personas o de las unidades a la actividad sea lo suficientemente grande, sea infinita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos determinar la capacidad de esta máquina con los datos que tenemos ahí? ¿Qué dato podríamos usar? ¿Alguna idea? Quizás sacar la cantidad de personas por día, por la demora de 15 segundos primero. Claro. ¿Sí? Podríamos tomar el primer punto, ¿cierto? Que una persona se atiende en 15 segundos. O sea, en que llega a la máquina, aprieta los botones, paga, se demora 15 segundos en obtener su producto y se va del sistema. Entonces, pero ese número que tenemos ahí está como al revés de lo que dijimos recién de la capacidad. Porque ese número, el 15 segundos, estamos diciendo 15 segundos por persona, pero lo que nosotros necesitamos para determinar la capacidad son cuántas personas por segundo, ¿cierto? Entonces, para obtener la capacidad, en este caso, podríamos sacarlo con el inverso del numerito que tenemos acá. ¿Ya? Entonces podríamos decir, a ver, voy a ver si puedo compartir, hacer una pizarrita. Pizarra. ¿Ya? Ahí. Y vamos a hacer con el texto. Tenemos que la capacidad 1 dividido 15. Y ese 15 son 15 segundos por persona. O por unidad, pongamos.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros pasamos? Esa sería nuestra capacidad, pero es difícil entenderla ahí. Entonces, esto lo podríamos pasar a minutos, por ejemplo. ¿Cierto? Si multiplicamos los segundos, si transformamos las unidades, habría que multiplicar esto por 60. Entonces, podríamos decir que se atienden 4 personas o 4 unidades por minuto. ¿Cierto? Al pasar esto, este es solo un cambio de unidades de segundos a minutos. Esta unidad que está abajo está dividiendo el denominador, pasa arriba, y el segundo lo pasamos a minuto multiplicando todo por 60. Entonces podríamos decir que la capacidad son 4 personas por minuto o 4 unidades por minuto, o lo mismo podríamos decir por hora, ¿cierto? Si pasamos esto a hora, podríamos decir que se atiende 4 por minuto, entonces el hora está atendiendo 240, y multiplicar esto por 60. Unidades por hora, ¿cierto? Entonces, esta vendría siendo la capacidad del sistema, que es cuántas unidades se pueden procesar o se pueden atender por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se acaba el stock? Aquí de nuevo, estamos haciendo el supuesto de que constantemente se están atendiendo a las personas, o sea que la fila para obtener el alcohol gel es infinita. Siempre hay gente en la cola. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se acabe el stock? ¿Cómo podríamos calcular eso? Sabemos que la capacidad de almacenaje de la máquina son 3.600, ¿no es cierto? Y recién habíamos visto que podíamos atender 240 personas por hora. Entonces, ¿cómo podríamos sacar el tiempo? El tiempo en que, desde que llenamos la máquina hasta que se vende la última unidad de alcohol. Dividiendo la capacidad total en 240. ¿Cierto? ¿Cierto? Podríamos volver aquí a la pantalla. Acá. Entonces podríamos decir... otro texto. Podríamos decir, mira, tenemos que la capacidad de la máquina, es la capacidad de almacenaje, son 3.600 unidades, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos que la capacidad eran 200 por hora. Entonces, para sacar el tiempo, le vamos a llamar W, sería dividir estos 360, que serían unidades, dividido 240 unidades por hora. ¿Cierto? ¿Y eso qué nos quedaría? Eso nos queda 3.600, perdón. 3.600. 3.600 dividido 240 son 15. Las unidades se dan y nos quedan las horas arriba. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que la máquina se quedaría sin producto perdón, se quedaría sin producto cada 15 horas. ¿Ya? Y por último, la última pregunta que podríamos hacer, ¿cuánto se recauda en un día de 24 horas? Y aquí hacemos un supuesto, asumamos que no hay quiebre de stock o que el stock se restablece de inmediato, o sea, se acaba y llenamos la máquina automáticamente. Esto es más fácil, ¿cierto? Porque tendríamos, si seguimos aquí en la pizarra, tendríamos que, en 24 horas, en 24 horas, ¿qué pasa en 24 horas? Podríamos atender, sería 240 por 240, ¿cierto? 240 por 240, eso vendría a ser 5.760. 5.760 unidades en un día. Unidades por día. ¿Ya? Entonces,
si vendemos esa y cada una a 1.000 pesos, entonces el ingreso, llamémosle, sería multiplicar esto por 1.000, ¿cierto? 1.760. Ya serían 5.760.000 pesos. Eso sería. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna acotación que hacer aquí en esta diapo? ¿O alguna duda que haya quedado? ¿En 24 horas no sería 240 por 24? No, sí, perdón, 240 por 24. Sí, le puse 240 por 240, ¿no? Sí, 240 por 240. Lo vamos a corregir. 240 y la comita, ahí está. ¿Ah? Y ahí no puedo borrar algo. Mira, no puedo borrar. ¿O alguien sabe cómo borrar ahí el...? Bueno, pero aquí sería 240. 240 por 24. Sí. Muchas gracias, Darío. Entonces, estas son 3 preguntas típicas que nos podríamos hacer, ¿cierto? De una máquina para empezar a entender cómo funciona o cómo funciona el proceso. A ver, aquí veo en el chat una pregunta. Sí, 240 por 24, lo mismo que había dicho. Sí. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado en las clases pasadas, habíamos entendido que, o habíamos explicado que un proceso se compone de 3 partes. Una entrada de algo, una actividad que se hace a través de algunos recursos que tenemos y una salida, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto en la primera y la segunda clase. Entonces, ¿qué preguntas podrían ser de interés? ¿A alguien se le ocurre alguna preguntita que podría ser de interés, aparte o muy parecida a la que vimos, o alguna pregunta nueva? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se sigue viendo la pizarra? ¿Ah? ¿Ya? Ahí sí. Y compartir pantalla. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya. Entonces volvamos, habíamos mostrado este diagrama en las clases pasadas que teníamos, entra en el proceso una entrada y tenemos finalmente una salida que con una actividad entre medio que se hace a través de recursos. Entonces, ¿alguna pregunta que se les ocurra a ustedes que podría ser de interés para analizar un proceso así de simple o un proceso cualquiera? ¿Alguna? Ojalá que no haya salido en las preguntas de la motivación de recién. Yo les traigo algunas, así que no se preocupen. Por ejemplo, ¿cuántos clientes puede manejar el proceso por hora? Aquí es una de las preguntas que habíamos respondido, ¿cierto? En nuestro caso habíamos podido manejar 240 personas por hora, o 240, vendíamos 240 unidades por hora. ¿Cuánto tiempo toma en servir a un cliente? Bueno, en nuestro caso del ejemplo, esto era un dato de la pregunta, que era en nuestro caso 15 segundos. Otra pregunta interesante podría ser, ¿qué cambios se necesitan hacer al proceso para que pueda tener una mayor capacidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestra entrada de personas en un proceso, que somos un banco, por ejemplo, y vemos que un día cualquiera está llegando muchas más personas? ¿Qué podríamos hacer para expandir esa capacidad? Sería como poner más cajeros, ¿cierto? O en un supermercado, instalar más cajas de atención, por ejemplo. Otra idea ahí podría ser mejorar la capacidad entrenando mejor al personal, para que se demoren menos tiempo en atender a las personas y de esa manera expandimos la capacidad, por ejemplo. Y finalmente, ¿cuánto nos cuesta el proceso? Que esto podríamos verlo como que hay un trade-off entre nuestra capacidad y lo que nos cuesta mantener un proceso. En general, si tenemos una capacidad mayor, vamos a tener que pagar más sueldo, por ejemplo, porque vamos a tener que tener una persona adicional que esté atendiendo en el supermercado o en el banco. Entonces son preguntas interesantes que podríamos empezar a pensar. ¿Cuál es la metodología que se usa generalmente para entender un proceso? Bueno, esta tiene 3 pasos. Primero, hacer un diagrama de flujo, que es tener algo similar a esto. Pero bueno, esto es una actividad, esto es un proceso muy simple que tiene solamente una actividad. Pero cuando nos enfrentamos a un proceso que tiene más de alguna actividad, para entenderlo mejor es mucho más fácil haciendo un diagrama, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Segundo paso es hacer un análisis de capacidad. Tratar de responder, análisis de capacidad se refiere a tratar de responder todas estas preguntas. Todas las preguntas que tienen relación con la capacidad del sistema.
Y finalmente tomar decisiones al respecto. Si nos damos cuenta que la cola está muy larga, podríamos tomar decisiones para atender más gente, para aumentar nuestra capacidad. Al contrario, si vemos que nuestra capacidad es muy alta en comparación con la llegada de clientes, podríamos decir, mira, estamos gastando mucha plata nomás, estamos pagando a personas de más o estamos gastando muchas horas de recursos humanos que podríamos destinar a otra cosa, por ejemplo, para bajarle la capacidad del sistema y tratar de balancearlo con el orden, con la tasa de llegada de personas. Entonces aquí tenemos las partes principales de un diagrama de flujo. Partimos con las actividades, que la denotamos así por una cajita, como habíamos visto. El flujo entre actividades, o una flechita entre las actividades. El inventario lo denotamos así como un triangulito hacia abajo, que el inventario entre procesos o la cola, por ejemplo. La cola de personas, que podríamos considerar que es un inventario también. Y los puntos de decisión, que son un rombo. Alguien me preguntaba en la clase pasada, Francisca creo que se llamaba, ¿no? Si esto tenía que ver con BPMN. Bueno, es la misma notación que se usa en BPMN. ¿Ya? Francisca creo que era, ¿no? No sé si está ahora. Sí, sí, de hecho estaba en diseño de procesos de negocios y estábamos viendo eso en la clase hoy día. Sí, tal cual, es la misma notación. Y el punto de decisión es un punto importante de un proceso, porque a partir de un punto de decisión se pueden bifurcar las actividades. Se pueden bifurcar, por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente dice quiero comprar, además del combo 4, quiero comprar helado? Entonces tengo que, hacia arriba, si es un sí, tengo que empezar el proceso que es la preparación del helado. Y si dice no, simplemente se va del sistema. Entonces el punto de decisión son puntos de bifurcación de la actividad, del proceso completo. ¿Ya? Lo que habíamos dicho acá, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de dos metodologías, una tipo McDonald's, que los productos se tenían preparados y a medida que los clientes llegaban se les iban entregando el producto ya preparado, y el modelo Subway, donde se tenían las partes preparadas, que era ensamblar para entregar, ¿cierto? Se tenían las partes listas y el cliente iba decidiendo qué ingredientes le ponía, y finalmente se le entregaba de acuerdo a lo que el cliente quería. Son dos modelos diferentes. Entonces, para ejemplificar estos monitos, o cómo representamos un proceso, vamos a tomar este mismo ejemplo. El primero, el que tenemos arriba, representaría el tipo McDonald's, donde tenemos al principio un stock, un inventario de materias primas, que posteriormente se cocinan, se arman, y quedan inventariadas en una pila de productos terminados, que vendrían siendo, por ejemplo, 5 o 6 hamburguesas que están listas para entregar. Y por otra parte, llega el pedido del cliente. Entonces, cuando llega el pedido del cliente, nosotros simplemente vamos a buscar el producto terminado y se lo entregamos. ¿Ya? Esta es una cadena, es un proceso bien simple, que empieza con las materias primas y termina con la entrega del producto, cuando llega la orden de compra del cliente, ¿cierto? Pero podríamos complicar un poquito más ahora. Este mismo sistema, podríamos combinarlo, ambos sistemas, el sistema McDonald's con el sistema Subway. Podríamos combinar ambos, donde tenemos materias primas al principio, las cocinamos, y tenemos entre medio un producto en proceso. Este WIP significa Work in Progress, ¿ya? Que es producto en proceso, que no está terminado. Podríamos decir que son las partes, del producto, que son los diferentes ingredientes de la hamburguesa. Entonces, después de esto pueden pasar, después de esto lo armamos, pero dependiendo de lo que pase en el sistema. Ahora quiero entrar aquí adentro, donde está el pedido del cliente. El cliente llega a la cola y decide si tomar un producto estándar, que por ejemplo pueden ser los típicos combos que ya vienen todos armados, ¿cierto? Va a decir el cliente, mira, quiero el combo 4 sin ninguna modificación. Entonces nosotros, si el cliente decide personalizar, entonces aquí lo denotamos con el rombo que habíamos visto que eran las decisiones. Si el cliente decide personalizarlo, entonces simplemente lo armamos. ¿Ya? Armamos y se lo entregamos. Pero por otra parte, si el cliente dice, mira, si el cliente dice, quiero el producto estándar,
Entonces el producto estándar lo teníamos listo, lo teníamos en nuestra pila de producto terminado y simplemente se le entrega. ¿Ya? Entonces esta cadena uno la puede complejizar tanto como quiera, de acuerdo a cuántos detalles entremos en las decisiones. Por ejemplo, aquí está bien a grosso modo, si es personalizar o es estándar, ¿no? ¿Ya? Y por debajo se arma la cadena que teníamos aquí arriba, el tipo McDonald's, ¿ya? En que el cliente solo pide y se le entrega lo que está. Cuando entramos a analizar un proceso, ¿se acuerdan que en las clases pasadas habíamos visto un grafiquito como este? Que habíamos hablado de 4 dimensiones principales cuando queremos estudiar un proceso. Tenemos, por ejemplo, el tiempo, la calidad del producto, la flexibilidad que le entregamos al cliente, o la flexibilidad que tiene el cliente de tener diferentes productos, y el precio, el valor que cuesta el producto. Y generalmente el tiempo tiene que ver con la capacidad, que es el tiempo que va a pasar el cliente esperando por su producto. Pero el tiempo y el precio están súper relacionados, siempre hay un trade-off en eso. Si nosotros queremos aumentar nuestra capacidad para que el cliente tenga que esperar menos en la cola, vamos a tener que invertir en contratar más personal, en ampliar tal vez nuestra cocina, en poner una caja adicional en el supermercado, y eso finalmente tiene un costo que se puede traducir en el precio. Y por el contrario, si a nosotros no nos importa mucho el tiempo que espera la persona, el precio probablemente va a bajar. Pero muchas veces ese tiempo de espera es importante, a veces puede ser incluso vital, porque ¿qué pasa si nosotros estamos pensando en un hospital? Si ese tiempo de espera es demasiado grande, demasiado alto, la persona incluso se nos puede morir, ¿cierto? Esperando. Entonces de aquí pueden surgir dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasa si nuestra capacidad, pregunta en torno a la capacidad, ¿ya? ¿Qué pasa si nuestra capacidad es mucha? Es mucha respecto a la entrada de personas al sistema. ¿Qué podría pasar? ¿Va a haber mayor costo? ¿O en qué nos podría afectar? ¿Cierto? Una cosa podría ser el mayor costo. ¿Qué otra cosa se nos ocurre? Veamos aquí. Primero, costos de capital. Necesitamos tener más capital para invertir. Estamos invirtiendo mucho capital, porque es un capital que podríamos incluso tener ocioso, porque las personas no se están llenando, no se están ocupando todas las cajas. O en muchos casos, la persona que está atendiendo en una caja podría pasar mucho tiempo ocioso, que no es lo que queremos, ¿cierto? Costo en recursos humanos, lo mismo, porque le tenemos que pagar a muchas personas, lo que incrementa, como habíamos dicho por ahí, alguien había dicho, la capacidad impacta en el costo de recursos humanos. Que tiene que ver con lo mismo, gasto en recursos, no solamente recursos humanos, sino otros recursos, que si yo tenemos la máquina prendida, tenemos el computador encendido, vamos a gastar un poco más de electricidad. Efectos medioambientales. ¿A qué me refiero con esto? De repente cuando tenemos mucha capacidad, imaginémonos que somos una tienda o sea, un local de comida rápida, que estamos fabricando para existencia, ¿cierto? Conectando la clase que teníamos, la clase de la semana pasada. Si nosotros tenemos mucha capacidad y generamos mucho stock, de repente todo ese stock de producto terminado no se va a consumir. Entonces esta comida se tiene que botar a la basura y va a producir algunos efectos medioambientales. Y problema de flujo de caja. Estamos invirtiendo mucho, compramos demasiadas máquinas y estamos contratando demasiada gente para lo que nos está ingresando. Entonces vamos a tener problemas de flujo de caja. Nuestra utilidad se va a ver disminuida. ¿Qué pasa el caso contrario? Si tenemos poca capacidad, ¿qué nos puede pasar? A ver si alguien me puede decir. ¿El tiempo de espera podría ser muy alto del cliente? Claro, por supuesto, el tiempo de espera la gente va a hacer cola y va a tener que esperar demasiado rato. Y eso a nadie nos gusta, ¿cierto? Muchas veces evaluamos a un sistema, evaluamos un banco, por ejemplo, o vamos al registro civil, por ejemplo, a renovar la licencia de conducir, a sacar el pasaporte, y lo que menos queremos es perder nuestro tiempo. Y evaluamos, decimos ahí, mira, el registro civil, los servicios del Estado son pésimos, y empezamos a criticar.
Entonces, todos estos puntos están relacionados con eso. El primero, el cliente tiene que esperar mucho, como había dicho Gonzalo. Pues se puede producir un daño a la marca. Esto mismo que habíamos conversado. O sea, nosotros vamos, esperamos demasiado y, pucha, el banco siempre hay que hacer cola. Y probablemente, o en muchos casos, tal vez nos cambiamos de banco, porque los tiempos de espera son muchos. Insatisfacción del cliente, que tiene que ver con lo mismo. El tiempo de cada persona es valioso, pues estar ocupando ese tiempo que está en la espera sin hacer nada, sentado o en la cola, lo podría estar ocupando para hacer otras cosas en beneficio personal, ¿cierto? Si tenemos muy poca capacidad, vamos a perder ventas. ¿Qué pasa si tenemos dos personas? Imaginemos que estamos comprando comida en la calle, por ejemplo, y tenemos dos carritos. Un carrito, que en mi carrito tengo poca capacidad, y el carrito de mi vecino tiene una capacidad muy grande. Si los clientes van a mi carrito y ven que están haciendo mucha espera, que están esperando mucho rato, probablemente se van a cambiar al carrito al lado y yo voy a perder esas ventas. ¿Cierto? Que es un problema que podría pasar. Baja moral de los trabajadores. Esto en general puede pasar cuando en servicio, básicamente, pasa más que en bienes, en producción de bienes. Cuando es el trabajador el que da la cara frente al cliente. O sea, nosotros llegamos a la caja del banco, por ejemplo, y si tuvimos que esperar 1 hora para que nos atendieran, probablemente le vamos a reclamar al cajero, y todo el reclamo nuestro va a pasar por el cajero, no vamos a ir donde el gerente, sino que el trabajador, el que nos está atendiendo, el que interactúa con nosotros, el que va a recibir toda la mala onda, por así decirlo, de nosotros, por haber estado esperando. Y esto influye, por supuesto, en alta rotación de personal, porque el personal se termina estresando, y porque mucha gente le reclama, o porque probablemente va a pasar, si tenemos esta poca capacidad, va a pasar todo el tiempo ocupado, no va a poder ni siquiera pararse al baño, va a tener muy poco tiempo para tomarse un vasito de agua, una tacita de café, ¿cierto? Entonces esto lleva a una alta rotación de personas. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo un poquito ya más concreto, pero vamos a definir un par de cositas previas. Tenemos aquí un proceso bien simple, que es parecido al diagrama que habíamos mostrado en las clases anteriores, pero le agregamos aquí el triangulito del inventario. Tenemos un proceso que tiene un inventario, entonces podríamos decir que es una cola, y finalmente tenemos la actividad del servicio que la gente va a requerir, y eso termina con la persona yéndose del sistema. Y el sistema lo vamos a caracterizar por dos numeritos. Uno es el lambda, que es la tasa de entrada de clientes. Pensemos en clientes para explicarlo ya, en persona. Es la tasa de entrada de clientes, que también se mide como número de personas por hora en este caso, o número de personas por unidad de tiempo. Y el mu vendría siendo nuestra capacidad, la capacidad del sistema, la tasa de atención, que es cuántas personas puedo atender por unidad de tiempo. Entonces, en base a estos dos números, que aquí lo estoy definiendo, el lambda la tasa de entrada o la demanda, y el mu la capacidad. ¿Y por qué? Uy, aquí de nuevo me salió esto. Mira, me conecté con la sesión de la universidad y pensé que tenía la licencia. De hecho, había verificado que tenía la licencia que dura más de 40 minutos, pero me dice aquí que se va a acabar en 10 minutos. Para que estén atentos en el curso ya. Si se me acaba esta reunión, le voy a tener que poner otro link con mi cuenta personal. Decimos aquí máximo número de unidades a procesar por unidad de tiempo. ¿Por qué nos referimos al máximo? Cuando pensamos en capacidad, vamos a analizar el sistema como si la tasa de llegada fuera infinita. O sea, no nos despreocupamos, hacemos vista gorda a cómo está llegando la gente y nos enfocamos solamente a mi capacidad de atención. ¿Ya? A eso le vamos a llamar nuestra capacidad, que es mi tasa de servicio cuando el proceso está continuamente funcionando. Eso es lo mismo que decir que hay muchas personas en la cola, que está continuamente funcionando. O sea, la persona que está atendiendo aquí no va a tener ni un tiempo para descansar. Y vamos a definir un par de cositas. Una es el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo lo definimos como el tiempo promedio entre la producción de 2 unidades consecutivas, obviamente. Y también pensamos que esto lo medimos cuando el sistema está funcionando
de manera continua. O sea, no hay capacidad ociosa. Está funcionando a una tasa del 100%. Entonces el tiempo de ciclo es como que nos paráramos aquí afuera y empezáramos a cronometrar el tiempo que pasó de que salió una persona al tiempo que salió la persona así. Es el tiempo de ciclo. Y esto lo podríamos calcular como el inverso de la capacidad. Si volvemos al ejemplo del comienzo de la clase, teníamos el enunciado, lo que nos daba en el fondo era un tiempo de ciclo. ¿Cierto? Esto, 15 segundos. Que el proceso en cada 15 segundos suelta una persona, por decirlo de esa manera. Entonces, en el fondo nos estaban dando el tiempo de ciclo y nosotros quisimos transformar la capacidad. Y para eso lo que hicimos fue calcular el inverso de los 15. Y con eso llegamos a 4 personas por minuto, 240 personas por hora. ¿Ya? Otro concepto clave es el tiempo de flujo, que es el tiempo promedio en que una persona o una unidad pasa en el proceso. ¿Cierto? Esto es lo que nos pega más a nosotros cuando nos vamos a atender a un servicio, cuando vamos a una consulta médica, por ejemplo, cuando vamos al banco o cuando vamos a hacer cualquier servicio. Lo que nos pega fuertemente a nosotros es el tiempo que pasamos en el sistema, más que el tiempo de ciclo, que está en sí relacionado de alguna manera, pero lo que a nosotros nos pega, lo que nosotros experimentamos, es el tiempo de flujo. Entonces podríamos complicarlo un poquito más del sistema. Antes teníamos solamente esta actividad y ahora le agregamos una siguiente actividad que viene a continuación de la primera. Entonces, por ejemplo, pensemos, vamos poniendo una especie de numerito de fórmula. Si nosotros queremos medir la tasa a la que sale una persona, enfoquémonos en esta parte primero, en el primer rectángulo de línea y punta. Si nosotros nos paramos aquí al final y queremos saber cuál es la tasa de salida, o sea, cuál sería el lambda 2 de este sistema. ¿Cómo lo podríamos calcular a partir de nuestro lambda 1 o nuestro mu 1, que es nuestro tiempo de atención? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pongámosle un par de numeritos. ¿Qué pasa si aquí nuestro lambda 1 vale 10? O sea, están entrando 10 personas por minuto, y nuestra capacidad de atención son 20 personas por minuto. ¿Cuál es la tasa a la que nosotros veríamos salir a la gente de este proceso, de esta pura partecita? Al minuto, ¿no? ¿Cada un minuto, dices tú? Sí, porque si atendemos 20 personas por minuto y llegan 10, en un minuto se atenderían todos, ¿no? Claro, pero tú dices que la tasa o sea, está saliendo aquí, están saliendo una persona cada un minuto. Sí, eso creo. A ver, Yo creo que al final no, porque aunque puedan atender 20 personas, el tiempo de atender sigue siendo el mismo. Entonces, si llegan 10 personas, el tiempo de atender no va a subir o bajar dependiendo de la. O sea, no va a bajar el tiempo de atención si la capacidad es mayor que 10 personas. Va a ser como el mismo tiempo. ¿cierto? Va a depender un poquito de estos dos numeritos. Va a depender un poco de estos dos numeritos. Si volvemos al ejemplo numérico, si están llegando 10 personas por minuto, y aquí estamos atendiendo 20 personas por minuto, entonces, en algún momento, lo que va a ver la persona que está atendiendo acá, no va a estar atendiendo todo el rato, ¿cierto? Porque están llegando 10 y yo puedo atender a ritmo de 20. Entonces voy a pasar la mitad del tiempo ocioso y la mitad del tiempo atendiendo. Lo que va a mandar en este caso vendría siendo la tasa de entrada, ¿cierto? La tasa de entrada es lo que va a mandar en este caso. Pero en el caso contrario, ¿qué pasa si están llegando 20 personas por minuto y nosotros tenemos una capacidad de atender 10 personas por minuto? En ese caso, yo creo que la menor velocidad o sea, la velocidad de atención está dada por la menor velocidad del sistema, por decirlo así. Sí,
Sí, tal cual. Entonces, el lambda 2 podríamos calcularlo como el mínimo de ambas tasas, de la tasa de entrada de cliente con la tasa de atención, con nuestra tasa de atención. ¿Cierto? Entonces, lambda 2 la podríamos escribir con mínimo de lambda 1 con el mu1. Y ahora, ¿qué pasa si nos paramos al final del proceso? Cuando un cliente sale ya de estas dos actividades. Bueno, había visto el chat aquí, claro, se arma una cola de espera. Cuando dice Nicolás aquí que se arma una cola de espera, cuando la cantidad de gente que está llegando es mucho más alta que mi capacidad de atención, mi tasa se va a empezar a formar cola. Pensemos que aquí no hay incertidumbre, es todo fijo. No hay estocasticidad. Entonces, si yo puedo atender poquito, se van acumulando hasta el infinito. Eso pasa cuando esto es mayor que esto. Y al contrario, cuando mi capacidad es mayor, nunca va a haber cola. Si las personas llegan constantemente, 10 personas por minuto, nunca va a haber cola. Y incluso voy a tener capacidad ociosa. Si nos paramos al final del proceso y vemos, esto le llamamos tasa de flujo, lo que sale del proceso. ¿Cómo podríamos escribir este lambda, esta tasa del proceso? Aplicando el mismo conocimiento aquí, o la misma metodología que aplicamos acá, ¿cómo podríamos calcular nuestro lambda? Este lambda final, esta tasa de flujo. Yo creo que como el menor tiempo de atención que se tenga como dentro del sistema. ¿Sí? Porque al final todo depende de como la menor velocidad, por decirlo así. Claro. O donde se encuentre el... Que es decir, lo mismo que habíamos dicho acá, ¿no? Acá nuestra tasa de salida de este proceso era el mínimo entre la entrada y nuestro tiempo de atención. Aquí podríamos decir lo mismo. Podríamos decir que nuestro lambda, nuestra tasa de flujo de salida, es el mínimo entre el lambda 2 y el mu2. ¿Cierto? Y el lambda 2 ya habíamos visto que era el mínimo entre este y este. Entonces, en el fondo, como decía Gabriela, la tasa de flujo vendría siendo el mínimo de las tres tasas. Mínimo entre lambda 1, mu1 y mu2. Y eso lo podríamos reescribir nosotros de otra manera, como entre el mínimo entre lambda 1 y el mínimo entre nuestras dos capacidades de atención. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Parece, ¿no? Ahí sí. Me dice aquí que me queda menos de un minuto de la sesión, así que cuando se acabe voy a hacer al tiro un Zoom nuevo para que estén atentos en el curso, ¿ya? Entonces, podríamos haber reescrito nuestro lambda de salida, nuestra tasa de flujo, como el mínimo entre los tres. Y si ordenamos esta cosa, podríamos agrupar aquí como el mínimo entre mu1 y mu2. Entonces, a este término, el mínimo entre nuestras dos capacidades de atención, es lo que nosotros le llamamos la capacidad del sistema. ¿Se acuerdan que cuando definimos la capacidad del sistema, habíamos dicho que era el número máximo de personas que se pueden atender? Y eso es considerando que el sistema está funcionando de manera continua todo el tiempo. Es lo mismo que decir que el lambda 1 es muy grande. Entonces, si el lambda 1 es muy grande, la capacidad del sistema, entonces habíamos dicho que era el mínimo entre nuestras tasas de atención de estas dos actividades. ¿Y qué relación tiene esto con el cuello de botella? ¿Han escuchado ustedes el concepto de cuello de botella? Sí, en verdad es exactamente lo que estaba pensando. Que al final el cuello de botella limita cuántos autos pasan, por más que haya muchos autos al otro lado. Siempre va a ser como la misma tasa al final. Claro, o sea, lo que limita nuestro cuello de botella podríamos pensar que es la actividad más limitante del sistema, ¿cierto? Porque si tengo una actividad, o esta cajita, por ejemplo, si nuestro mu1 es muy chico, voy a poder atender pocas personas, y nuestro mu es muy grande, al final la capacidad del sistema va a estar determinada por la menor. Porque no importa que esta sea tan grande como esta es tan baja, va a terminar afectando al resto del sistema, va a terminar haciendo que se genere congestión acá. Entonces, lo que llamamos cuello de botella es la actividad que tiene una menor tasa de atención. ¿Ya? O sea, la capacidad del sistema podríamos decir que es la capacidad del cuello de botella. La actividad que tenga una menor capacidad es la que determina la capacidad del sistema completo. ¿Y cuál es el tiempo de ciclo del sistema? El tiempo de ciclo del sistema era
cuántas personas iban saliendo al final de nuestro proceso, ¿cierto? De nuestro proceso completo. Que lo mismo podríamos decir que es el inverso de esto de la tasa de flujo. ¿Ya? O el inverso de la capacidad del sistema, como habíamos dicho. Considerando siempre que nuestro lambda es infinito, para ejemplificar que el sistema está trabajando. Tiempo de flujo del sistema es el tiempo que pasa una unidad en el sistema, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho recién. Es el tiempo en que yo llego a la consulta médica y hasta que compro el bono, después paso al médico, mi consulta médica y me voy. Eso es lo que es el tiempo del flujo del sistema, que es lo que nos afecta. Podríamos definir otro término que es la utilización. La utilización, pensemos en la utilización de una actividad en particular. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos medir la utilización? O si alguien tiene una idea de qué podríamos decir como utilización de una actividad o de un sistema, de un proceso. Es lo que está ahí, ¿cierto? Bueno, les di la pista. ¿Qué es el tiempo? El tiempo que se usa el sistema en función al tiempo total que está disponible. O sea, podríamos decir que es el porcentaje que se está utilizando el sistema. O podríamos decirlo matemáticamente como el tiempo que está activo el proceso versus el tiempo que tengo disponible. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si le ponemos numeritos a esto? Teníamos que nuestro lambda 1, le habíamos dicho 10, ¿cierto? Nuestro mu1, digamos 20. ¿Cuál sería, si nos enfocamos en esta parte solamente? ¿Cuál sería la utilización de esta actividad? ¿Cuánto tiempo va a pasar activo? ¿O va a pasar trabajando, atendiendo efectivamente a un cliente? 20. Va a estar, bueno, ahí va a estar el 20. Estamos diciendo que estamos atendiendo 20 personas por minuto, pero esto en la utilización vendría siendo un porcentaje. Vendría siendo el tiempo efectivo versus el tiempo disponible. O dicho de otra manera, ¿cuánto por ciento del tiempo va a estar esta persona ocupada? El tiempo hasta que se termine de atender a todos los clientes, ¿no? Claro, sí, pero podríamos decirlo si lo miramos más matemáticamente. Si están llegando 10 personas y nosotros están llegando 10 personas por hora, y nosotros estamos atendiendo a una capacidad de 20 personas por hora. Entonces podríamos decir que con esos números vamos a estar ocupados la mitad del tiempo, ¿cierto? Porque me están llegando 10 y yo puedo atender a 20. Entonces la mitad del tiempo voy a estar ocupado. Es como decir nuestro lambda de entrada dividido por nuestra capacidad de atención. O sea, podría decir que es 50% del tiempo que va a estar ocupado. Esa sería nuestra utilización. Si acá le ponemos un 15, por ejemplo, nuestro tiempo de atención son 15. Son 15. En ese caso, en el caso del ejemplo, nuestro lambda 2 es el mínimo entre el lambda 1 y el mu 1, ¿cierto? O sea, sería 10. Sería 10, están entrando a tasa de 10, y aquí yo estoy atendiendo a tasa de 15. ¿Cuál sería la utilización de esta actividad? ¿Cuánto tiempo pasaría ocupado? ¿Cuánto tiempo en una hora, por ejemplo? 40 minutos. 40 minutos pasarían. Que es como decir 15, es como decir, claro, 15 dividido, 10 dividido 15, digamos. 10 dividido 15, eso serían 0,66, que es 2/3 del tiempo, o sea, 40 minutos en una hora. O sea, estaríamos 66%, nuestra utilización de esta actividad sería un 66%. ¿Ya?
¿qué es lo que aplicamos acá? Sería nuestra tasa de flujo versus dividido por la capacidad del sistema, que es lo mismo que habíamos deducido recién. Otra manera de escribirlo simplemente. Veamos un ejemplo ya un poquito más complicado, y ya con esto estamos terminando. ¿Esto qué podría representar esto? Este mono que tenemos acá. Flujo en carretera. Sí, es un peaje, ¿cierto? Un peaje donde se llega a este punto y los autos empiezan a esperar y se liberan a medida que se van siendo atendidos. Lo mismo hacia el otro. Yo veo que es como el sistema que ponen cuando hay demasiado tráfico de vuelta que vida, por decirlo así, si fuera donde hay más autos de vuelta, no sé, por Santiago, después claro. de, no sé, por una... Como el Sí, que hacen sistema, el sistema, no sé, por 5, 3 por 2, no sé, ese sistema. el sistema 3x1 que se hace. Sí, eso mismo. Claro, cuando sí, se parece a esto. Pero pensemos que esto, claro, podría ser el caso, pero pensemos que esto es un peaje, donde aquí esta línea del medio son la atención de los clientes, y aquí son los clientes que llegan, los clientes, los automovilistas. Entonces, una pregunta clásica que podría saltar en este esquema o en este proceso, que nos importaría a nosotros como automovilistas, como choferes, es ¿cuánto tiempo de promedio vamos a estar nosotros en la cola? ¿O cuánto tiempo de promedio vamos a pasar en el sistema? Desde que llegamos a la fila hasta que terminamos de pagar, nos pasan la boleta y pasamos. Supongamos que es un peaje manual, ¿eh? No son como los peajes TAC que hay ahora, que uno pasa, no hay que parar acá. Que hay una persona atendiendo y que recibe el dinero y todo el tema. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la espera promedio de un vehículo? Esto es un poquito más complicado, pero hay una ley que se llama la ley de Little, que nos ayuda a estimar el tiempo de espera promedio y nos ayuda a relacionar las tasas de entrada y las tasas de proceso con nuestros tiempos de espera. Y esta ley dice lo siguiente: el inventario, que le llamamos L, es igual a la tasa de procesamiento por el tiempo de espera promedio. ¿Ya? El L, entonces, inventario, tasa de procesamiento y el tiempo de espera promedio. ¿Cómo calcularíamos estos numeritos en una foto como esta, o en un sistema como el del peaje? El inventario podría ser, ¿cierto? Un inventario promedio. Podríamos tomar fotos a distintas horas del día, aquí, y tomamos la foto de cuántos autos hay esperando y sacamos un promedio. La tasa de procesamiento, lo mismo. Podríamos tomar los tiempos acá y sacamos un tiempo de atención promedio. Y para calcular el tiempo de espera, simplemente dividir uno por el otro. Que si ustedes lo notan, es exactamente lo mismo que hicimos al comienzo. Cuando dijimos cuánto tiempo pasa hasta que se acaba el stock, lo que estábamos diciendo era dividir la capacidad del sistema, o el inventario, que eran los 3.600 unidades que hacía la maquinita, por los 15 segundos, o los 240 unidades por hora que teníamos. Entonces habíamos dividido 3.600 por el 240, y con eso habíamos obtenido el tiempo de reposición o el tiempo que pasa hasta que se acaba el stock. Entonces, una ley bien simple, que es bien intuitiva. O sea, de hecho, nosotros, o la persona que me dio la respuesta de esa pregunta al principio de la clase, en la motivación, sin haber sabido la ley de Little, o supongo que no se la sabía, la calculó de una manera más bien intuitiva. Entonces, este sistema, esta ley de Little, nos sirve para determinar o las colas, el número de personas en la cola, o los tiempos de espera. Y funciona básicamente en un sistema de este tipo, donde hay una tasa de entrada de personas, o de unidades, lo que nosotros queramos llamarle, y hay un número de personas esperando en el sistema, número promedio de personas en el sistema, ya sea esperando o siendo atendidas. Como esto. Pensemos, por ejemplo, en la fila de un banco. Las personas llegan a un cierto ritmo y hay mucha gente esperando en la cola, sentadas en la sillita, y hay otras personas atendiéndose del mismo momento. Entonces, todas esas personas estarían representadas aquí por las bolitas grises. Y el W, entonces, sería el tiempo promedio de espera en el sistema. Entonces, esto es lo que se le conoce como la ley de Little, y se utiliza harto para determinar
para determinar tiempos de espera o número promedio de cosas en el sistema cuando de repente el sistema es un poquito más complejo. Nos ayuda a simplificar las cosas. Finalmente, aquí les puse algunos problemas, algunos ejemplos. Tenemos 3 problemas de ejemplo que los podríamos dejar propuestos ya. Los podríamos dejar propuestos para que ustedes lo hagan en sus casas ocupando la ley de Letri. Son 3 problemas que son más o menos simples de aplicar. Por ejemplo, el primero tengo 5 pasajeros por minuto, tengo un tiempo estimado, un estimado de 20 minutos en cola. Entonces ahí es casi simplemente despejar el término, despejar el L en este caso, de la ecuación. Y así los otros dos ejercicios propuestos los pueden resolver. Primero, en un aeropuerto, los inspectores de seguridad chequean 5 pasajeros por minuto y se tiene un estimado de 20 minutos en cola. ¿Cuántos pasajeros hay en la cola promedio? Entonces, aplicando la ley de Letri. Eso es lo que tenía preparado para esta clase. Entonces, lo que vimos fue cómo analizar un sistema, una cadena de procesos, una serie de actividades, que es primero haciendo un diagrama de flujo, ¿cierto? Después haciendo un análisis de capacidad y finalmente tomando alguna decisión para esta capacidad. Cuando le mostraba yo esta diapositiva de acá, ¿está? Una pregunta buena que podría surgir. Ya, vamos a repetir lo del cuello de botella, de una persona que pregunta. Preguntas que podrían surgir aquí, bueno, ¿y cuánto es mucha o es poca nuestra capacidad? ¿Cuánto deberíamos tener nuestra capacidad? Bueno, si nuestras tasas de entrada son constantes y no tienen incertidumbre, no hay estocasticidad, ¿cuál sería nuestra capacidad o nuestra utilización? ¿A qué utilización apuntaríamos en ese caso? Cuando todas las personas sabemos que está llegando una persona cada 5 minutos, eso es alzado. ¿A qué utilización deberíamos apuntar? Recordemos que la utilización es el porcentaje del tiempo donde el servicio permanece ocupado. ¿Qué nos gustaría en ese caso? ¿Nadie? Prefiero, ¿puede repetir? Creo que se me cortó el internet y no entendí bien lo que dijo. Ya. Cuando tenemos una tasa fija de entradas de personas en un sistema, pensemos en un sistema simple, con una cajita simplemente. Y la tasa de personas que entra al sistema es constante. Una persona cada 5 minutos y cronometramos y a los otros 5 minutos recién llega otra persona. Si nosotros tenemos que diseñar un sistema que atienda a estas personas, ¿cuál sería nuestra capacidad óptima? ¿O cuál sería nuestra utilización óptima que nosotros podríamos apuntar? 100%, ¿no? 100%, ¿cierto? Que sería lo mismo que decir que nuestra tasa de atención, nuestro MU, nuestra tasa de atención es igualarlo a la tasa de entrada. Y ahí quedaría calceito. 100% voy a estar. Llegó una persona, la atiendo, y cuando terminé de atender a esa persona, justo llegó la otra persona. Eso significa que está 100% ocupado. Pero eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Eso generalmente no pasa. Y lo que sucede en realidad es que nuestras tasas de entrada son estocásticas. Son una variable estocástica. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría nosotros diseñar para ese caso? No son las personas que llegan constantes cada 5 minutos, sino que de repente en los primeros 5 minutos llegaron 10, en los siguientes 5 minutos llegaron 2 personas nomás. Entonces, ¿a qué capacidad o a qué utilización deberíamos apuntar? Profe, igual no depende un poco de la elasticidad como del producto, porque estaba pensando, no sé, por ejemplo, en las distribuidoras donde los precios son muy bajos, en general están llenas y ves que tampoco mejoran los procesos, pero es porque saben que por los precios bajos la gente va a esperar más. Claro, ese es un tema de cuánto estoy dispuesto a esperar. De cuánto, si nos paramos en este caso, en el caso de que tengo poca capacidad versus mi tasa de entrada. Y nos paramos específicamente en este punto, insatisfacción del cliente.
Pero en ese caso el cliente está dispuesto a estar insatisfecho en términos de tiempo de espera, con el objetivo de pagar un poco menos, ¿cierto? Claro. O sea, claro, eso podría pasar, pero supongamos que no hay electricidad y tenemos un solo proceso y el cliente que espera mucho no se va a poder ir a otra parte, que es el único lugar donde se puede atender. Entonces, cuando los clientes llegan de manera bien desordenada, lo que nos gustaría a nosotros es tener una utilización del sistema, una capacidad más alta del sistema, una capacidad más alta que las tasas de llegada, para absorber estos pics que se pueden producir de gente esperando en la escuela. Por ejemplo, en lo que pasa en los puertos, por ejemplo, que llegan los barcos y tenemos en los puertos tanto esta maquinaria que procesa los containers para desocupar los barcos. Pero en el caso de los puertos, por ejemplo, en la literatura se ha estudiado que esos están en torno al 40-50% de utilización. ¿Y por qué pasa eso? Por lo mismo que me decía Francisca. Porque el cliente cuando espera va a tener una insatisfacción y esa insatisfacción no solo es un sentimiento, sino que muchas veces se traduce en plata. Los barcos que están esperando, en vez de estar haciendo la fila de espera en el puerto, podrían estar yendo de regreso a buscar otra mercadería o de regreso a otros puertos. Podrían estar siendo ocupados. Entonces lo que queremos es que la satisfacción del cliente en ese caso sea más alta y podamos atenderlo en tiempos cortos. Y eso significa que tener una capacidad más alta que la tasa de entrada, lo que implica tener una utilización final baja del sistema. O sea, estamos dispuestos a tener tiempo ocioso con el objetivo de que cuando se produzcan pics de gente llegando, no tengas que esperar mucho tiempo. Y profe, como algo dinámico, por ejemplo, se sabe que en la mañana hay más, entonces meten más personas a atender o cosas así, abren más puertos. Y después Claro, se sabe eso, que en la noche ya no llegan, entonces ¿para qué vamos a tener más gente trabajando si ya se sabe que no viene más gente? efectivamente eso tiene que ver con la capacidad instalada, por ejemplo. Cuando tenemos un supermercado, el supermercado invirtió al principio para tener 15 cajas, pero a medida que va pasando, ya cuando son las 9 de la noche o cuando es muy temprano, el supermercado sabe que tiene poca gente, que llega poca gente a comprar, entonces habilita 2 cajas, no habilita una caja, habilita 5, pero no las habilita todas. No tiene sentido, mejor pongo a ese personal a hacer otras funciones, o puedo generar sistemas de turno para no hacer ir a la gente al trabajo a los horarios donde no hay mucha gente esperando. Esa es una especie de flexibilidad que tienen las empresas para ajustar su capacidad cuando la demanda es variable durante el día. Me preguntaba alguien por el concepto de cuello de botella, que era lo que teníamos acá. El cuello de botella podríamos pensar, bueno, es bien intuitivo el término, que el cuello de botella es la parte donde se achica, ¿cierto?, el flujo de agua en una botella. O en este caso, donde pasa menos, podríamos pensarlo, donde pasa menos agua por unidad de tiempo, porque el cuello de la botella es chiquitito. Si lo miramos en términos de procesos, podríamos decir que el cuello de botella es la actividad más pequeña, es la actividad donde hay menos capacidad, exactamente como en la botella. Pensemos en este mismo ejemplo. Tenemos aquí una atención alta, un tiempo de atención, una capacidad alta, perdón, muchas personas por unidad de tiempo. Y aquí tenemos un tiempo de atención de pocas personas por unidad de tiempo. Entonces, la capacidad del sistema va a estar determinada por el cuello de la botella, ¿cierto? Por la capacidad de la actividad que tenga menor capacidad de atención, que gráficamente es lo mismo que la botella. El ritmo de agua que va saliendo de una botella, supongamos que la llenamos y la queremos vaciar, cuando la vaciamos, el ritmo de salida del agua va a depender de qué tan ancho o qué tan angosto sea el cuello de la botella, ¿cierto? Independiente de cuán ancho sea el resto del cuerpo de la botella, me va a dar lo mismo. Puedo tener una garrafa de agua, puedo tener un bidón de agua, pero si el cuello de la botella por donde está saliendo el agua efectivamente es chiquitito, entonces para vaciar la botella voy a tomarme mucho tiempo. O sea, bien gráfico. Y por eso está determinado por la capacidad de la actividad más mala, por decirlo de alguna manera.
Entonces, por eso pusimos aquí, la capacidad del cuello de botella es la capacidad del sistema completo, que se traduce en el mínimo entre las dos. ¿Ya? Y en un ejemplo concreto. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, pensemos que tenemos, a ver, ¿qué podemos inventar de aquí? Tenemos un banco, por ejemplo, o tenemos, no, hagámoslo más simple, o con un ejemplo más diario de nosotros, más del día a día. Las filas de vacunaciones. Cuando nosotros nos fuimos a vacunar, o cuando nos vayamos a vacunar, había que hacer, en el fondo, dos filas. Primero nosotros llegábamos a la primera fila, que es la tasa de recepción de gente que va a vacunarse al centro de vacunación, y lo primero que se hacía era, había una mesita, en mi caso, por ejemplo, no sé si en todas partes igual, pero había una mesita donde nos pedían nuestros datos y la persona estaba registrando nuestros datos, nuestra edad, dirección, teléfono y correo. Después terminábamos de dar nuestros datos y teníamos, en mi caso, me tuve que sentar, me dijeron, siéntese ahí, en otra cola. Tuvimos que pasar a otra cola y finalmente entrábamos ya al proceso de vacunación en sí, donde me bajaba la cosa del brazo y me inyectaban la vacuna. En ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa en ese caso concreto? ¿Qué pasa si la persona que atiende, que nos pide nuestros datos, es súper lenta? Y acá tenemos una persona o un grupo de personas que pone la vacuna ultra rápido, muy, muy rápido. Entonces, la capacidad del sistema va a chocar con la persona lenta, ¿cierto? Esta persona va a estar lenta, va a haber mucha cola aquí, va a haber mucha cola esperando por la toma de datos, y aquí va a haber poca cola, va a haber nada de cola, porque estos son balas para atender. Entonces no se va a alcanzar a formar nada. Entonces, en ese caso, el tiempo que pasa una persona, o la capacidad del sistema, va a estar determinada por el tiempo que pasó aquí. Por el número de personas que pudo atender la persona más lenta. Al contrario, si la persona que es muy, muy, muy rápida, y aquí se demoran un montón en poner la vacuna, se demoran en absorber el líquido, te preguntan, te conversa, qué sé yo. Entonces, probablemente aquí va a haber poquita cola, los datos se van a tomar muy rápido, pero la cola se va a formar acá. Y entonces la capacidad del sistema va a estar determinada por esta. Entre más malo sea mi capacidad de atención, más mala va a ser la capacidad del sistema. Eso más o menos es el concepto del cuello, que es un ejemplo bien práctico del día a día. Y para terminar, teníamos, bueno, esto quedan como ejercicio propuesto. Y finalmente las conclusiones, lo que habíamos hablado hoy día. Empezamos a analizar los flujos y la ley de Lippmann, que la van a aplicar ustedes entonces en estos ejercicios. Ya, eso sería entonces la clase de hoy día. Les agradezco a todos su asistencia. Les pido disculpas por el impasse de los 40 minutos. A la próxima voy a asegurar de nuevo. Voy a usar la mía nomás de ahora para adelante. Quise usar la de la Chile y intentó aportar y arruinado, dijo Felipe Mí. ¿Ya? Eso entonces, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, profe.